Bienvenidos a un episodio más de Propósito, un lugar donde compartir, ayudar, inspirar. No sé si lo digo siempre igual, pero me gusta que sea así un poco natural de cada episodio. Y este es el número 9 porque si no digo que es el 9 me matas, ¿no? Porque Correcto. ahora os ha dado porque yo también lo quiero hacer en mi número favorito, tal. O sea que nada, voy a ver si... Como tengo que contentar al público de momento, ¿no? Y sobre todo a los invitados que me está costando conseguir, parece que hay que contentaros. O sea que... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, perfecta. ¿El día bien? ¿Estudiando mucho? Sí. Sí, Me ¿no? ha cundido, me ha cundido. Te ha cundido. Hombre, has roto todo tu planning para sacar 40 minutos para Propósito. grabar, ¿no? Sí. Joder. Bueno, ¿estás muy nervioso o no? No, ¿No? Ah, no. pues yo pensaba que sí. Bueno. Siempre me gusta, ya sabes que porque sé que tú eres una muy fiel oyente, que me gusta empezar preguntándote eso, que dime algo que te gusta y algo que no te gusta. Primero lo bueno, ¿no? Bueno, da igual. Hay mucha gente que le cuesta menos decir lo que no le gusta, entonces empieza por eso. Vale, yo empiezo por lo que no me gusta. ¿Y qué es? A ver, no me gusta nada el tabaco. A mí tampoco. No me gusta ni el hecho, o sea, no llego a entender por qué la gente fuma y es algo que quitaría del mundo. O sea, es lo primero que he pensado. Y una cosa que me gusta, pues la sensación de que me cunda un día, ¿no? Que tener un día productivo, madrugar, hacer un montón de cosas y esa satisfacción personal, pues me gusta. Que se te solapen los planes. Sí, Eso es. sacar tiempo para Cuando a tomar veces un parece... café. Justo hoy estaba comiendo con un amiguete y hablábamos un poco de eso, que él ahora tiene la vida así un poco como que se le solapa y le decía, pero ¿no te gusta que luego llegas a casa por la noche y tienes la sensación de que has vivido como 3 días en uno solo? Pues A mí eso, esa sensación me gusta bastante, sí, me gusta bastante. justo. Como si tengo más rato libre, tengo la sensación Claro, de que o pierdo sea, hay el que tiempo. tener tiempo para perder el tiempo, pero como la sensación de decir, hoy he hecho un montón de cosas, pues me agrada, voy como diciendo, jolín, qué bien me siento, he madrugado, tal, he entrenado, etcétera. Muy bien. Y para empezar, si nos puedes dar un poco un contexto de tu edad, de tu, no sé, de en qué desarrollas la mayor parte del día, ya sabemos que estudiando, pero bueno, Bueno, ahora por estoy poner un poco. estudiando, así como principal ocupación. Tengo que enfrentarme a un examen ahora en enero. Y tengo 23 años. Y bueno, yo puedo decir que la salud y el deporte pues son mis principales ocupaciones a día de Es hoy. jugadora, ¿no? Sí. Bueno, pero no muy buena. No, puedes evitar el dato. Se, se ve que hay poca gente que esté jugando, ¿no? Que se ha bajado mucho el listón. Sí, sí. Pero bueno. Y cuéntanos un poco de lo que vas a hablar, por qué. Bueno, yo creo que... ¿te importa que empiece a hablar de lo que es para mí el propósito? Sé que siempre lo pones al final, pero... ¿El propósito de esto o tu propósito? ¿A qué te refieres? Ambas, ambas. Ah, vale. Bueno, vale, me parece bien. O sea, yo creo que a mí el O sea, quieres propósito... empezar con el final. O sea, me Sí, estás te estoy... tirando me estás boicoteando tu propio mi propio invento. podcast, ¿no? Vale, vale. Me está quedando claro, me está quedando claro. Sí, bueno, o sea, esto, vamos, es para ti, o sea O sea, al final, el propósito de que yo esté aquí, que sabes que te he rechazado varias veces, que iba a hacerlo y luego te he rechazado, el propósito es estar aquí. Y es algo que me gusta mucho porque al final el propósito es hoy y es este momento. Y bueno, yo vivo la vida partido a partido y esto es, esto es el principal objetivo en sí. Partida a partida, justo hoy cuando estamos grabando nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien, ¿eh? Pero bueno. Que, bueno, eso, que al final creo que solemos escuchar podcast y bueno, yo que me considero una friki en ese aspecto de leer
libros de gente que admiro e incluso, no sé, idolatrar a gente que no conozco. Y al final nosotros podemos ser nuestro propio ejemplo. Entonces yo quiero ser mi propia heroína, aunque suena así muy Mr. Wonderful. Y el hecho de retarme aquí y hablar de lo que voy a hablar, pues para mí es un reto y un propósito. Y encima, como este podcast tiene la palabra tú en su nombre, pues queda más claro que depende de mí. Entonces, pues bueno, esto es de lo que quiero hablar un poco, de cómo con mi actitud he vivido una serie de hechos. Y me gusta que para que os vayáis metiendo un poco en situación, creo que siempre la mejor manera de que llenéis la cabeza o la mente. Yo no soy experto en esto, pero vaya, a veces parece que hablo como si fuera experto, pero la sensación que a mí me da de un poco la experiencia que voy cogiendo es que una muy buena idea para que llenéis vuestra mente de pensamientos que siempre os da miedo de, oh, si me quedo en blanco, ¿y si me quedo en blanco qué hago? No, no te quedas en blanco. Y una muy buena forma de que no tengas la mente en blanco es que vayas haciendo un recorrido por en qué momento decidiste que esto era lo suficiente que trascendía tanto en tu vida como para hablar de ello, que cómo te sentiste al principio, cómo has ido evolucionando. Y me parece que si haces un proceso de acompañamiento mental de todo ese proceso, es imposible que te quedes en blanco, porque como dices tú, me estabas diciendo justo antes que te estaba diciendo, ¿estás preparada? Y me has dicho, pues sí, voy a hablar de mí misma, no necesito prepararme nada, ¿no? Pues tal cual. Pues Quiero que empieces diciéndonos eh, cuál es más específicamente, qué es por lo que me has escrito a mí, lo que nos quieres explicar vale. y a partir de ahí vamos charlando. Pues bueno, yo quiero hablar del sufrimiento como un proceso que yo creo que todos vivimos en algún punto de nuestra vida, creo que es parte del ser humano y creo que muchas veces, igual la industria de la felicidad en la que está montada la sociedad a día de hoy nos evitamos a menudo y creo que al final forma parte de nuestra vida. Y el hecho de no hablarlo, o sea, no por no hablarlo no existe. Entonces, bueno, yo he vivido cualquier persona, yo tengo mis sucesos que han causado sufrimiento, o personas, o experiencias, y llegó una que me marcó más. Y a partir de esa una, que puede ser, para mí fue un trauma, pero puede ser un accidente, o sea, cualquier otro tipo de trauma, o la muerte de un familiar, no sé, creo que todos podemos pensar en alguna situación de nuestra vida que nos ha causado un sufrimiento mayor de lo que la rutina igual nos suponía, Que o los supone un problemas punto de cotidianos, inflexión un justo, poco. un punto de inflexión. Y ahora, después de un año de este momento, con mucha terapia y mucho proceso de conocimiento personal y pararme a pensar sobre mí, etcétera, pues he aprendido 4 cosas que son ahora pues valores que tengo como persona y bueno, un poco que oriento mi vida en base a lo que he aprendido a partir de ese suceso que no me importa decirlo porque creo que hay que normalizar también que las cosas malas pasan y fue pues una experiencia en la que yo viví pues un abuso sexual. Agradezco que compartes esta parte tan íntima y personal porque de las cosas que has dicho creo que me quedo con la última y para mí la palabra, y lo digo mucho, es normalizar. Creo que también una de las cosas que ha hecho que tú estés aquí hoy hablando conmigo, que bueno, aunque no lo hemos dicho, tampoco te conozco desde hace bastante poco tiempo, no es que seamos muy amigos, no jugamos al pádel juntos, pero creo que una de las cosas que te ha hecho confiar en mí para venir a contar esto ha sido sentir que no sé si esperabas otra reacción por mi parte cuando me contabas algo así o qué esperabas o si pensabas que muchas veces sucede que parece que la gente te va a juzgar y no te sentiste juzgada y creo que precisamente esa normalidad es lo que te ha traído hoy hasta aquí. Totalmente. Y me surge lo primero ¿qué es para ti el sufrimiento? Porque claro,
al final yo me pongo a pensar y seguramente lo que signifique para ti sufrir sea muy diferente a lo que puede ser sufrir para mí, o quizás tú lo ves como, no sé, como que siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Sufrir muchas veces lo asimilamos a quizás a emociones como la tristeza o el miedo o el estar más parado, pero yo muchas veces, por ejemplo, siempre quizás lo veo más asemejado al esfuerzo, ¿no? No sé si me entiendes, lo veo como... No pain, no oye, gain. sí, sí, es verdad, suena muy de peli, pero sí, totalmente, o sea, oye, pues sufrir, pues es que hay que sufrir para... Quizás yo también, como estoy muy acostumbrado a este mundo del deporte y tal, lo veo Claro. como sufrir para conseguir algo. A ver, yo creo que tenemos todos los deportistas el concepto del sufrimiento como de un esfuerzo máximo, ¿no? Yo soy la primera que a veces cuando he entrenado a niños pequeños y hay ejercicios que solo sirven para aprender a sufrir y aguantar, y que a veces que hay que aguantar cosas que no aguantaríamos. Yo cuando corro por el monte, pues obviamente no disfruto de la sensación rompepiernas de llegar a una meta, pero creo que la satisfacción y el aguantar cosas que el ser humano no tiene por qué aguantar tiene también su crecimiento personal. Entonces, el sufrimiento del que yo he aprendido es un sufrimiento que me ha hecho cambiar, que me ha hecho aprender, y es un motor por el que yo he cambiado, porque me he conocido a mí misma. Entonces, creo que cuando te conoces a ti misma y te paras a preguntarte por qué te afectan las cosas como te afectan, tienes también la oportunidad para cambiar. Entonces, el sufrimiento yo lo concibo como un proceso de transformación, por el cual también tienes que querer transformarte. O sea, es verdad que es muy tópico lo de querer es poder, ¿no? Pero yo creo que querer siempre puede ser un poder en tu vida. Entonces yo lo tomo como igual que hay una zona de confort, pues una zona donde tú pues pasas, obviamente no te puedes quedar a vivir en ella, pero puedes cambiar, y así es como yo la he enfocado. Cuando, cuando nombras o cuando dices, cuando sale de tu boca la palabra sufrimiento, ¿tu mente qué dibuja? ¿Qué es la imagen que se te viene a la cabeza? Puf, Esa que se te ha venido justo ahora, o sea, ¿cuál es la primera, el yo con un primer ataque de flash? ansiedad. Tú con ataque de ansiedad. ¿Ves? Esto es un poco lo que te comentaba, que realmente muchas veces asociamos el sufrir a algo negativo. Me has comentado por encima cómo sufres cuando vas al monte a Sí. correr, pero la realidad es que cuando hablas de sufrimiento, la primera La imagen que se primera te imagen, viene es algo tú con un, fisiológico, sobre todo tú con un fisiológico. ataque de ansiedad, que es un momento que, bueno, no sé cuánta gente de la que nos escuchará lo ha vivido, pero yo tengo que reconocer que creo que nunca he tenido un ataque de ansiedad como tal, quizás un poco más agudo de la cuenta, pero me parece una situación extrema. Y desagradable. Extrema y que, Justo. como dices tú, puede suponer un punto de inflexión muy grande. Y también me estaba viniendo a la cabeza algo que me has dicho fuera de micro y que no sé si tenías pensado comentar aquí, y es que no sé si nos has llegado a nombrar los pilares o los valores que te ha enseñado el sufrimiento y que ahora pues para ti son tan importantes, que podrías decir que son tus palabras de armario, que para mí la palabra de armario es los típicos. Yo, por ejemplo, soy muy de mensajes. Yo en el armario, justo cuando me levanto, tengo 3 o 4 cosas que me gustan mucho. Yo, por ejemplo, tengo uno en grande, day by day, every day, que me gusta mucho, y la vida no es un viaje, o sea, no es una carrera, sino un viaje. Y quería que nos dijeses eso, ¿cuáles son estas palabras de armario tuyas o estas que tan... Pues son como mis 4 lecciones. Yo soy muy también poner frases y coleccionar pues palabras y tal. Y yo creo que las tendría que resumir en la primera, que es la rutina, los hábitos. La segunda, que es la paciencia. La tercera, que me encanta, que es el humor como arma. Y la cuarta, que es la vulnerabilidad, que son las 4 puertas, por así decirlo, que me ha abierto el camino del proceso del sufrimiento. Pues
se me está ocurriendo que como yo muchas veces hablo en estos podcasts también de comparto mi experiencia personal, es verdad que obviamente creo que nadie puede decir que no haya sufrido por algo o que no ha sentido que ha sufrido por algo. Yo he sufrido por muchas cosas porque además me considero una persona eh, bastante sensible y que las cosas le afectan tanto como para bien como para mal. Pero me estaba haciendo el esquema en mi cabeza de tú puedes ir comentando estos pilares y mientras tú hablas yo te voy a escupir, por decirlo así Vale. vulgarmente, lo que se me venga a la cabeza sobre eso. ¿Te parece? Vale, guay. Venga, dale. Pues a ver, el primero es la rutina y los hábitos. Y esto empieza, esta puerta se abre, así hablando metafóricamente, cuando, bueno, después de este suceso, pues claro, yo es la primera vez que estoy muy triste, yo creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que todo el mundo puede tener ese momento en su vida donde pues no le apetece levantarse de la cama. Y claro, yo pensaba, digo, jolín, la gente que tiene depresión, o sea, ¿cómo se vive sin ganas de levantarte de la cama? Sin ninguna ilusión por hacer nada. Como que hice muchísima introspección en mí de pensar, digo, jolín, estar triste, vivir en la tristeza, tiene que ser horrible. Entonces hubo un día como que ya me aburrí y dije, oye, esto ya está, o sea, no quiero odiar a nadie porque creo que no voy a gastar energía en odiar porque ya lo que me faltaba era como, tío, elige batallas, o sea, no puedes estar triste, odiar, elígelas. Entonces fue como, pues todo lo negativo que tengo dentro va a ser mi motor para levantarme. Y entonces a mí este suceso que punto de inflexión, dime. Es muy curioso porque justo esto conecta con algunos de los podcasts anteriores en los que he hablado un poco de la rutina. Y es que muchas veces, justo comentaba con este amigo mío que a veces siempre estamos diciendo, joder, es que estoy un poco cansado de la rutina, Claro. o es que tener una rutina a veces parece que muchas veces que lo decimos como algo malo. Claro. Pero una de las ideas más claves que me parece la rutina es que es interesante ver cómo de una manera u otra, aparte de que obviamente nos mantiene ocupado y que el tiempo en el que muchas veces estás haciendo algo es tiempo que no estás pensando en lo que no deberías estar pensando, pero también nos ordena. ¿Y con esto qué quiere decir? Mantener una rutina hace que las ideas en tu cabeza estén como más ordenadas, es decir, te da un equilibrio, te da esa parte de quizás estabilidad que necesitas y que puedes encontrar mucha fuerza en eso. Si es como el otro día el título era la otra rutina, es que hay muchos tipos de rutina y cuando coges una rutina buena puedes sacar de ella mucha fuerza y creo que es un poco la línea en la que ibas a seguir tú de las cosas que habías ido haciendo poco a poco para... Claro, yo me puse el hábito yo todos los días cuando me levanto me hago la cama y empiezo y ordeno, es como ordenar mi cabeza y me doy una ducha. Entonces, pues me empecé a retar. Hoy vas a Esa es la levantar. frase de cuando te levantes, haz la cama porque por lo menos cuando acabe el día podrás decir que has hecho una cosa Claro, bien. justo. Tal La cual, típica no me- frase de padre o de madre para que hagas tu cama todos los días. Tal cual. Entonces, pues eso, yo iba a entrenar, el compromiso de un equipo y el deporte, pues obviamente otra vez, como numerosas veces en mi vida, me ha dado ese chaleco salvavidas de muchas cosas. Iba a trabajar, que mi trabajo, afortunadamente, trabajo con personas que me enseñan cada día y aprender pues también me ayudaba. Y bueno, había veces que no tenía ganas y entonces aprendí que la voluntad pues también hay que entrenarla. Y yo me acuerdo a mi madre que siempre, toda mi vida me ha dicho, había veces que no quería ir a entrenar, el típico día que llueve y hace frío y te encuentras mal y era como, bueno, pues vas sin ganas. O sea, a veces es que buscamos aquí la motivación de que venga a iluminarnos, es que a veces la rutina es una suerte, poder ir a trabajar es un privilegio y yo creo que a veces como vivimos en un círculo donde las quejas son nuestras conversaciones. Entonces, Total. oye, pues sí, voy a trabajar porque afortunadamente tengo trabajo y tengo un equipo que me ayuda y entonces pues ese fue mi primer
manera de retarme y de entrenar la voluntad, de decidir, de yo voy a salir de esto, la rutina. Mm, me he quedado con algo del que has dicho, que el deporte siempre está muy presente en tu vida y así como que tú, bueno, eres una deportista así más profesional, quería saber también una frase que también salió el otro día, pero al final estar en un equipo significa que aprendes a sufrir juntos y quería saber si ha tenido algo de, ¿cómo se dice?, de impacto en tu manera del sufrimiento. Si crees que de repente cuando te viste que ibas saliendo poco a poco, pudiste asemejar alguna parte de este proceso de salida de sufrimiento, por llamarlo Sí, así, con algo del deporte. total. A ver, yo creo que lo mejor de mi trabajo, tanto el que tengo en los hospitales, que soy enfermera, y el como jugadora, es que lo hago con gente. Ujú. Y, y creo que trabajar en equipo te hace desarrollar la empatía. Total. Entonces, es verdad que en X situaciones la empatía no existe y por mucho que queramos, nunca, o sea, no es tanto el saber que no son tus zapatos, o sea, vivir las cosas sabiendo que no son tus zapatos y que nunca lo van a ser, porque cada uno vive las cosas a su manera y no sabes lo que está sufriendo la otra persona. Pero creo que el hábito de tener un equipo y de haber normalizado, otra vez la palabra normalizar, que hay días que una está peor que otra y que una Ujú. necesita empujar de una más que de otra, Total. pues inconscientemente, yo igual no me di cuenta porque llevo viviendo con el deporte de así más serio desde muy bien pequeña, pero inconscientemente estoy segura de que eso me ayudó muchísimo en ese momento y cuando, por ejemplo, cuando viví todo lo del COVID, pues también era mi manera, o sea, te estoy hablando de otros sucesos traumáticos o sucesos que pueden generar sufrimiento, que todos Ujú. podemos encontrar en nuestra vida. Creo que al final Bueno, y que el luego ser lo es un que... ser sociable y Total. necesitamos otras personas para muchas veces Y que salir. lo que a ti te suponga sufrimiento puede que a mí no, y lo Claro, que a y al mí sí... revés. Exacto. Y al final el simple hecho dicen que una persona que no habla con 5 personas al día puede sufrir depresión. Entonces al Total. final, aunque hables del tiempo, como los abuelos, eso ya te está ayudando y al final tener un trabajo, porque yo lo puedo considerar en parte un poco mi trabajo, Ujú. donde encima conseguir endorfinas y compartir vestuario y deporte, pues obviamente eso es terapéutico. Total. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo y otra vez vuelvo a recalcar un poco, aunque sé que soy muy pesado y barro mucho hacia casa, pero qué importante es el deporte y es verdad que todo el deporte, pero de verdad que estar en un equipo me parece una de las mejores experiencias. Sí. Y para seguir un poco, otra de las palabras que me has dicho es la paciencia y quería ver si seguías un poco por ahí, a ver Mm. qué... Bueno, yo creo que la paciencia aparece más que nada porque soy una persona de nacimiento impaciente. Soy la típica que se cocina un filete poco porque no tiene la paciencia de que sea... de acabarlo. Me cuesta ver, o sea, desde pequeño mis padres me lo decían que no aguantaba ver una peli, soy un culo inquieto siempre. Y bueno, yo creo que también ahora mismo, yo lo veo en los niños, en las niñas que vienen, que suben con nosotras a entrenar y tal, tenemos una cultura de no ser pacientes para encontrar resultados. Y pues a mí esto me desarrolló la paciencia porque un día dije quiero estar bien. Y obviamente al día siguiente no estaba bien, ni al día siguiente ni a la semana. Y todavía hoy que ha pasado un año tengo muchos momentos de bajón. Y me di cuenta que al final las cosas llevan su tiempo y que esto es un proceso que simplemente hay que estar un poco mejor que ayer, pero no puedes pretender que mañana te cambie la vida, ni que de un día para otro tu mundo sea perfecto, que nunca lo ha sido, pero me costó mucho tiempo entender que era parte de este proceso, ¿no? Saber que es largo, que no vas a tener ningún resultado cambia mañana y eso pues ahí entró también el tema de la rutina, de poco a poco, hoy un reto, mañana otro y al día siguiente pues otro. A mí lo primero que se me viene un poco cuando me hablas de paciencia es que muchas veces
nos puede el papel, como tú decías, de ser nuestros propios héroes y querer solucionarlo todo rápido y cuando nosotros queremos. Y me quiero poner un poco más técnico para decir que bueno, que en los libros, en la teoría he encontrado que todo proceso de cambio tiene, al final, es para todos el mismo. Que a veces nos sentimos muy especiales y decimos, no, es que esto no me entiendes con esto. Es que esto que me está pasando a mí no le ha pasado a nadie. Pero real, que en los libros hay establecidos y hay definidos unos procesos y unas etapas de cambio que, que es que son para todos igual. Que no es inmediato. Que igual, exacto, que puedes llevar un tiempo u otro, que igual para ti supone un año, pero para otra persona un mes, pero que las etapas al final son para todos los mismos. Y es que hace poco estuve leyendo acerca de esto y me ha venido con lo de la paciencia porque yo creo que también decía mucho eso, hacía mucho hincapié en que los tiempos no son los mismos para todo el mundo y Claro. que has de respetar tus propios tiempos, no ser precisamente impaciente y pensar que todo se va a solucionar. Y me llamó mucho la atención pues todo proceso de cambio, ¿no? O de mejora, como dices, recibe un nombre que se llama Sara, que es porque al principio siempre tenemos como una etapa de sorpresa, ¿no? O sea, uy, va, me ha pasado esto. No me lo esperaba, Claro. pero me ha pasado esto, ¿vale? Entonces es como, oh, sorpresa, me he paralizado, como cuando te pasa cuando te hacen una fiesta sorpresa por cumpleaños, hoy va, lo que me he encontrado. Luego pasamos por esa pequeña etapa de angustia, una vez ya hemos dicho, tengo esto, madre mía, que tengo esto. ¿Ya? Y es que si lo piensas individualmente, a todos nos pasa en una situación así, o sea, total. esta parte de angustia y luego, ¿qué es lo siguiente? Rechazo. No, esto no me está pasando a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. Eso es cuando estaba en la cama. ¿sabes? Esto no me puede estar pasando a mí. No me puede estar pasando a mí porque Y luego lo no, porque aceptas, no, ¿no? esto no puede ser verdad. Y luego aceptación, efectivamente. Y es que al final te pones a pensar y es tal cual. O sea, yo me pongo a pensar en cada una de las situaciones en las que yo me he sentido un poco así o he tenido algún cambio y es que tenemos la sensación de que nadie nos va a entender Sí. y de verdad que la gente nos entiende mucho Total. más de lo que creemos. No me acuerdo ya cuál era. La tercera era el humor. Y Interesante el humor, ¿eh? esta viene porque yo he trabajado en oncología. Es otra de las cosas que puede que te haya hecho estar aquí, ¿no? Sí, Porque total, es que- porque somos bastante... No, porque yo tengo muy Sí, buen humor. vale, sí. Te hago mucha gracia. Sí. Las cosas Mis como son. chistes son Sí. malos, pero... Total. Y esto viene porque yo tengo la suerte de trabajar con niños enfermos y creo que es una suerte porque me enseñan mucho cada día. Y tuve un paciente que tenía un cáncer en la pierna y iba muy cojo, el pobre. Bueno, el pobre, no me gusta decir pobre porque es algo de pena y la pena, en cierta manera, da como superioridad a veces. Y un niño, estábamos paseando por el hospital, le acompañé a dar un paseo y un niño pequeño le dijo, oye, pero ¿qué te pasa en la pierna? Y el tío, riéndose, le dijo, pues bro, que tengo cáncer. Y lo dijo riéndose. Y entonces su madre, pues, y todo el mundo fue como alarmante. Digo, ay, pero ¿cómo te ríes de esto? Tal. Y yo le di la enhorabuena porque creo que hay que quitarle drama a la vida, y que ya suficiente drama tiene. Entonces, yo con esta cosa que viví, que es una mierda y que no digo que sirva para nada, porque parece que tienes que aprender y tienes que hacerte fuerte y tal, y hay cosas que no sirven para nada, y probablemente a ese niño tampoco le hace falta el cáncer para aprender de la vida, que podría haber aprendido de otras maneras, pero creo que al final el humor te ayuda y es terapéutico y hay que reírse y reír cura. Entonces yo, con mi gente cercana, yo bromeaba mucho de esto y me pasa a veces con mi madre y con mi hermana y, oye, suelto burradas, porque son auténticas burradas. ¿Y qué pasa? Es que las cosas malas pasan, o sea, es que no vamos a cambiarlas, pero creo que hay que quitarle siempre hierro al asunto y reírse de uno mismo, de los demás, de la vida, de las situaciones. Creo que nos ayuda y en todo este proceso de sufrimiento no me hubiese tomado con humor, no digo que lo haya solucionado, pero creo que le ha quitado muchísimo drama y te quita un papel de víctima horrible que ya la sociedad en estos temas nos pone muchas veces y te ayuda a afrontar cualquier ámbito de tu vida con otro pronóstico, sobre todo, y otra alegría. Sí, la verdad es que
Es que me parece imprescindible, ¿sabes? Que estoy muy de acuerdo contigo. Veo la vida, es verdad que quizás menos seria que mucha Sí, gente. Y oye, pues es mi manera de ser y de vivirla y de entenderla y es tal cual. Y es un poco la filosofía que tú dices, que las cosas malas van a pasar igual y que al final cómo nos tomamos nosotros las cosas, pues, pues es lo que quizás marca un poco más la diferencia y que muchas veces yo es que me hace mucha gracia porque yo me considero muy así, mis amigos más cercanos lo saben y entonces muchas veces me hace gracia que vienen a contarme cosas, no porque me las quieran contar, sino porque saben que contándomelas, como yo me voy a reír, ellos se van a sentir mejor, ¿sabes? Me hacen... O sea, tal es cual. como que, tío, me ha pasado esto y te lo quiero contar a ti porque sé que te vas a reír y le vas a restar importancia y como sé que tú me dirías, ah, si no pasa nada, oye, ¿qué más da? Oye, pues... Claro, sí, pues no, pero te ayuda a normalizar, lo que al final es que hay que normalizar. O sea, que a mí me ha pasado esto, pero es que al de al lado le habrá pasado una cosa peor, y si no es peor, lo habrá vivido de otra manera. Y al final, sufrir vamos a sufrir todos. O sea, es que es ley de vida. A mí me ayuda mucho para relativizar, que es otra palabra que me encanta. Ponerse en lo peor y darte cuenta que no pasa absolutamente nada. Totalmente. Y la última creo que era la La vulnerabilidad. vulnerabilidad, ¿no? Bueno, eso es algo que yo he aprendido, que es el aprendizaje igual más intenso, o más amplio, o más difícil, que es... era la primera vez que yo no podía ocultar o no podía... que tuve que ser vulnerable, o sea, en el sentido de, no lo veo como una debilidad, pero bueno, sí, es que me había pasado una cosa horrible y parece que no se puede hablar de estas cosas, que hay que taparlas y, y bueno, ahora lo veo y también me sentí muy sola. Creo que todos nos cuesta mucho manifestar nuestras emociones y yo me acuerdo perfectamente de un amigo mío que le tengo muchísimo cariño que me llamaba y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, ay, el equipo bien, el trabajo bien, tal, cual, no sé qué. Y luego me decía, no, ahora de verdad, ¿cómo estás? Y muchas ¡Puf! veces, claro, muchas veces ¿Cuál globo? el automatismo de vida no nos paramos a pensar y no nos paramos a decir, es que no estoy bien. Y yo le siempre decía, no te preocupes, ¿no? Por el miedo a... Porque al final de todo esto, a mí lo que peor llevaba era el que la gente sufriera por algo que no había vivido, que era algo que me había pasado. Y es parte del amor, o sea, es parte de que la gente te quiera, que sufre por Total. las cosas que te pasan. Compartir. Compartir. Y él me decía, me preocupo porque elijo preocuparme. Efectivamente. Eso es una decisión que no depende de ti. Y yo o sea, me echaba a llorar y Que es un lo... poco la misma situación que cuando tus abuelos te dicen, ay, hijo, es que te doy mucho te doy mucho el rollo, si es que no deberías estar pendiente. Pero, pero si yo he elegido esto, ¿o acaso me estás obligando? ¿O acaso crees que lo estoy haciendo porque siento la obligación Claro, de, no, es que quiero esto? que lo rechazamos realmente a veces. Y entonces, pues claro, empecé a normalizar el estar vulnerable con un tema que era muy tabú. Y, y eso me enseñó también a tratar a gente vulnerable. Y eso es algo que es un aprendizaje que me llevo de esto, que hay veces que si no sabes cómo tratar un tema de cualquier cosa o porque no lo has vivido, y hace poco me leí un libro de una amiga que va de cómo acompañar cómo acompañó a su padre en un proceso terminal, y ella decía que al final todo el mundo va a acompañar a alguien que se va a morir, todo el mundo va a tener pérdidas. Y decía una frase que era, ante la duda ante la duda di algo amable. Total. Entonces, eso es algo que desde ese momento me di cuenta que a veces hay temas súper tabú, que no sabe, a mí la gente me decía, es que no sabía si preguntarte porque no sabía cómo afrontar este tema. Es que Pues dame un no hay una abrazo. receta, no hay una receta. Es que es estar, es preguntar, es qué tal estás, me tomo un Es café. que muchas veces no necesitamos que alguien nos diga que nos entiende. A veces solo necesitamos que alguien esté. Y esto es algo que deberíamos aprender y saber todos. A veces no necesitamos que alguien nos dé una solución, a veces Tal no. cual. Porque ni siquiera puede que la haya. O sea, a veces simplemente hay que asumir. Pero no necesitamos que alguien nos diga, no, te entiendo. Si es que me imagino lo que estás pasando. Debe ser Y que muy al final duro. eso da pena, y la pena es un sentimiento que, o sea, a una Efectivamente. persona que ha sufrido no le gusta dar pena porque es lo último que quiere conseguir, pero me di cuenta que al final nadie es más fuerte por ser fuerte en silencio. Y,
y yo ahora lo hablo y ahora pues me emociono porque el otro día hubo un momento, por ejemplo, que me miré al espejo y me salió a llorar porque he crecido, me siento otra persona totalmente diferente que ha cambiado y ha mejorado y ha crecido y ahora no me importa igual manifestar que no tengo un buen día o que mamá, necesito esto. Es que a veces la gente no sabe lo que necesitamos y no pasa nada por ser claros, es que la claridad siempre lo hace más fácil. Oye, necesito esto, oye, este tema no lo toquéis, oye, esto lo llevo mal, oye, me da miedo, me podéis acompañar, tengo miedo de ir sola, etcétera, etcétera. Entonces creo que bueno, que por suerte, afortunadamente tengo un círculo de personas que son mi patrimonio y que son mi familia, las que elijo, las que no elijo, y creo que a veces si no pides ayuda o no te muestras vulnerable, que es algo que no es una debilidad, que es simplemente una faceta que todos tenemos, pues bueno, no puedes salir a veces de un proceso de sufrimiento. Se te decía fuera de micro antes que normalmente solemos darle una connotación negativa a ser vulnerables pero es que pienso que y quiero que esto se entienda bien y no, bueno, luego la gente podrá malinterpretar todo, pero qué bonito es a veces que las cosas nos hagan daño, ¿no? Porque realmente es porque le damos importancia, las cosas que nos importan, las cosas que realmente significan algo para nosotros son las que si van mal nos duelen, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho y después de esto ya voy a aprovechar y te pregunto Vale. y te pregunto la tuya, y es que arriesgar el corazón nos da la vida. Es verdad que con esto, es verdad que obviamente hay cosas que, como tú has dicho, que me ha parecido una buena frase, muchas veces aprendemos de la vida, no necesitamos que nos pasen cosas malas para aprender de ellas, pero sobre todo quizás con los temas más relacionados con las personas y con las relaciones y los lazos que creamos con las personas, muchas veces pues nos hacemos vulnerables, obviamente, porque que tú ahora a mí me cuentes esto, realmente tú te abres a mí y te expones a que yo, con una opinión mía, y esto es una cosa de la que he hablado yo abiertamente, a mí me encantan mis amigos porque nos decimos las cosas a la cara. Y muchas veces las cosas que me dicen mis amigos a la cara me duelen. Me duelen, de verdad. Pero así es como entiendo yo las relaciones. Es decir, esto me duele porque realmente eres mi amigo, porque realmente me importa. Claro. Porque si yo no me involucrase tanto personalmente como para que esto me doliese, tendríamos una relación muy superficial, en la que tú me podrías decir lo que quisiera y yo te diría, me da igual. Hasta cierto punto, sí, que hay muchas veces que tenemos que dejar de lado lo que nos digan hasta nuestras familias y pensar un poco más en nuestro ombligo, pero de verdad, para mí esa frase define mucho, y es que arriesgar el corazón nos da la vida, porque creo que es tal cual, porque muchas veces sufrimos por las cosas porque nos han aportado mucho y nos da miedo perderlas. Anticipado también. Muchas veces siempre digo que nos aportan las cosas, pero casi siempre que digo las cosas, en el 100% de los casos no son cosas. Pero... Ya. Pero bueno, ¿y tu frase cuál es? Pues a ver, tengo dos. Una es con la que quiero acabar porque te quiero dar las gracias. Y la primera es... ¡Qué pelota! Es que cómo se nota que eres del equipo humildad. A ver, la primera la tengo en un marcapáginas y siempre lo intento usar en todos los libros porque me gusta mucho leer y tal. Entonces dice, pueden quitar todo un hombre, menos algo, la última de las libertades, la de escoger su actitud en cualquier clase de circunstancia dada y elegir su propio camino. Creo que al final no somos las cosas que nos pasan, sino lo que hacemos con ellas. Y no digo que haya sido mejor ni peor y que cada uno lo viviría a su manera, pero es la forma en la que yo he vivido esto y la forma en la que creo que soy. Y he elegido una actitud que me ha hecho aprender y bueno, la verdad que estoy bastante orgullosa de mí y lo digo con toda la humildad del mundo de haber conseguido la resiliencia para salir de una situación de sufrimiento como puede ser cualquier otra.
Y la última es una que no sé dónde leí, no sé si ni siquiera la leí o mi mente la inventó, pero yo siempre digo que no tenemos alas, pero tenemos personas. Y creo que, pues eso, la línea de ser tu propio héroe, creo que al final el mundo es un sitio muy amargo muchas veces, pero es un poquito menos amargo por cosas como este podcast y gente que se ayuda los unos a los otros y que a veces no necesitamos tanto, simplemente escuchar y tener gente que tiene impacto de la manera en la que sea en nosotros. Entonces, un día conocí a un chico muy transparente y muy gracioso que apareció en mi vida en un momento, pues eso, muy especial. Y bueno, un año después de este punto de inflexión en mi vida, creo que también cierro un círculo de superación personal, hablándolo. La verdad que ha sido un reto que sabes que me he planteado mucho, pero hablándolo con claridad, con normalidad y sin poesía y sin azúcar, simplemente transmitiendo lo que siento y lo que soy. Natural como el yogur. Tal cual. Pues qué manera más... Normalmente acabo con una reflexión, pero es que ni siquiera me apetece. O sea, me parece que acabas de terminar el podcast tú solita y es que a veces solo me queda decir ¡olé! Porque es que de Cuando verdad... las es cosas que... empiezan. Total, o sea, es que no voy ni a seguir, no voy ni a seguir. Así que darte las gracias, porque sé que, como tú dices, no ha sido fácil. No quiero que la gente piense que te he intentado convencer, ¿no? Para Esto nada. ha sido todo el rato tú. Tú has sido cuando has dicho sí, tú has sido cuando has dicho no. Y de hecho, esto como es en directo, me da igual decirlo. Esto te lo voy a enviar ahora y eres tú la que va a decidir si se pone, si no se pone. O sea que gracias y gracias a los que habéis estado al otro lado, porque creo que esto, como siempre os digo, va mejor. Yo me siento muy bien haciéndolo, creo que me estoy dando cuenta y se lo comentaba el otro día a otra de las invitadas que tenía, que aparte de que yo me siento muy bien, me estoy dando cuenta de que aparte de comer, dormir, una necesidad humana es expresarse y cuando os miro las caras cuando estáis aquí hablando, me da la sensación de que casi todo el mundo tiene la necesidad de expresarse y que llevamos muchas cosas dentro que a veces no nos paramos a escupirlas, que es que me encanta decir esa palabra, que puede sonar vulgar, pero me encanta. No nos paramos a escupirlas en lo que tú y yo sabemos que es un uno contra uno, que es decirle a alguien aquí cara a cara, face to face, lo que nos está pasando. Así que gracias y nada, que tengáis un buen día todos y tú que...